bendiga. Amén. Bueno, Señor, bendito Dios, Padre Santo, en nombre de Jesucristo, Señor, yo te pido perdón ante todo, Señor. Te pido perdón, Señor, por mi desobediencia, Señor. Te pido perdón, Señor, por no haber venido, Señor, el sábado, Señor. Perdóname, Señor, por todas las cosas malas, Señor. Perdona a cada uno de mis hermanos, Señor. Perdona, Señor, nuestra desobediencia, Señor, por ser duro, Señor, para entender, Señor. Perdóname, ten misericordia, Padre. También te pido perdón, Señor, y te pido perdón a los pastores, Señor, por fallarles a ellos también, Señor. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Y te pido que me des fuerza, Señor, porque ha sido grande la lucha que he tenido, Señor. Aleluya. Bendito sea tu nombre. En el nombre del Espíritu. Hoy dije algo, Señor. Tú que sigas arrastrándome, Señor, voy a venir. Amén. Amén. Gloria a ti, Señor. Sí, ayúdame, Señor, ayúdame a no alejarme, Señor, a no volver atrás, Señor. Ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros, Señor. Tanto los hombres, Señor, como las mujeres, Señor. Ayúdanos, Señor, cámbianos el corazón, Señor. Ayúdanos a volver ese primer amor, Señor, que teníamos cuando empezamos, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor. Amén. 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 Bueno, los invito a abrir en San Mateo 12:34. Vamos a leer hasta el 37. Amén. 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 12, 34. Amén. 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 Bueno, como dije, ha sido grande la lucha y a veces, como dijo mamá, por la desobediencia, ¿no? Porque uno cuando no viene o ya empezás a fallar, ahí es donde da entrada al otro, ¿no? Le damos entrada al diablo, ¿no? El Señor lo reprenda. Amén. Y no quería ni venir a predicar, porque no iba a venir. Hasta que hoy en la mañana hablé con mamá y le mandé unos stickers y bueno, mamá me dijo ahí unas cosas. Y después me pasó esa prédica y tiene mucho, ¿no? Como habla, ¿no? Yo le decía, porque le había dicho, aunque sea arrastrando me voy a venir, porque estaba como atado, que no quería venir más, ni quería venir ni siquiera a las charlas, nada, porque por ahí siento que le fallo mucho a Dios, que somos muy hipócritas, porque estamos acá y como digo, hablamos un montón de cosas, parecemos que somos fieles a Dios, pero al otro día nos olvidamos del Señor. Amén. Y hasta ahora me pasó, ahora estaba estacionado ahí a la par de Brian y quería estacionar la camioneta cruzada para que entraran los otros que venían en el auto. Doy para atrás y me choqué el espejo con la columna, pero no se despegó, nomás ahí empecé a renegar. Y sacaba la marcha atrás. Y la marcha atrás, para que entre la camioneta o los autos ahora tienen el anillito que vos lo levantás y ahí entra marcha atrás. Sacaba la marcha atrás, ponía primero y salía para atrás. Y me quería ir, le digo, me voy, no quiero entrar, no voy. Y me acordaba de lo que decía, que había dicho, que decía arrastrándome. Y Feli me dice, es un espejo, no se rompió. Pero ahí está el otro para que uno no crezca o no hables lo que vos tenés que hablar. Para que nos alejemos, para que fallemos. Porque sabemos todos que Dios tiene un propósito grande para cada uno. Y ayer estuvo muy lindo y ayer lo miraba a él y me reía porque estaba gozoso, porque me reía yo porque es el Enzo que yo lo sentía hablar y que me llevaba en el camión, lo llevaba ahí y me taladraba la cabeza, predicándome, yo no quería saber nada de Dios. Y ese es el Enzo que yo quiero ver todos los días. Me duele mucho cuando él está mal, me lastima mucho, sufro mucho. Y ayer estaba re contento y me reía, porque lo escuchaba hablar y decía, ese es el Enzo que yo conocí. Y el Señor te dio un cargo muy grande, así que lo tenés que cumplir como sea y como yo digo, arrastrándose, aunque sea. No hay vuelta atrás. Porque vos tenés que ser el ejemplo a partir de ahora, tanto acá como en el trabajo. Porque en el trabajo también hay compañeros que precisan de Dios, porque también tienen sus dolores, tienen sus cosas, ¿no? Y es toda la gloria para Él, ¿no? Que te ponga donde estás, por el corazón que tenés, por cómo sos, ¿no? Y todos tenemos un propósito. Dios a todos nos puso un cargo y lo tenemos que cumplir. Pero tenemos que dejar de ser mentirosos. Porque si leemos, dice el 34, amén, dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos?
porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del corazón saca malas cosas. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día de juicio, porque tus palabras serán justificado, y por tus palabras serás condenado. Entonces, perdón, ¿no? Me agarra esa alergia. Amén. Entonces tenemos que ser... sí, perdón. Amén. Perdón. Tenemos que dejar de mentir, porque dice generación de víboras. Y la víbora es un animal que vos, donde te descuidás, vos lo podés tener. Algunos lo domestican, ¿no? Pero en el menos descuido te pica. Y nosotros a veces, y yo siento que a veces somos así, que a veces estamos bien y nos descuidamos y le picamos al Señor, porque mentimos, porque venimos acá y hablamos cosas lindas, lo alabamos todo y salimos de acá el otro día, estamos diciendo todas cosas malas, todas perversidades, diciendo malas palabras, burlas. Y yo creo que ya es el momento, y el Señor creo que está hablando que nos limpiemos, como dijo Isabel que viene. Sí, Señor. Esto hace un par de días que había dejado de orar, porque me sentía mal y digo, no puedo, porque le fallo al Señor. No puedo leer la palabra si yo hago cualquier cosa. Y ayer, doña Isabel, si se acuerda, no sé si se acuerda, me dijo algo. ¿Cómo fue? Me dijo, le estaba orando a Juli. Y mientras oraba me estaba liberando yo también, la meta a bostezar. Y me dijo, doña Isabel, de alguna forma u otra vas a orar. Y ella no sabía que yo le estaba orando. Así que es el Señor, ¿no? Que siempre te habla y siempre me habla, como digo yo, siempre me habla, de una forma u otra te habla, porque ella no sabía que yo le estaba orando. Pero el Señor quiere que nos limpiemos, que le seamos fieles, que dejemos de morderlo, de picarlo, de estar acá y salir al otro día a hacer cualquier cosa. Hoy depende mucho de nosotros, de los cristianos, por decirlo así, los más viejos, que ya hace años que venimos. Yo no hace mucho, pero depende que Alexia aprenda, depende de nosotros, los niños, cada uno, depende de lo que hagamos, porque si somos acá, por decirlo, unos angelitos, y salimos mañana y somos un desastre afuera, ellos no van a aprender lo que ven de nosotros. Tenemos que ser un buen ejemplo y dejar de mentirle al Señor. Porque yo siento que le miento, que le fallo, porque digo unas cosas y después mañana estoy haciendo cualquier cosa. Y estos últimos días atrás, 10, 15 días, venía para atrás mal. Y no quería pedir ayuda tampoco. Y el otro día hablamos en la charla de hombres, que tenemos que, como dijo Enzo, pedir ayuda, porque es la única forma de salir, porque si no, te atribulás más, empezás a quedarte, y el otro te empieza a hablar, y te empezás a encerrar, a no pedir ayuda, y caes. Y cuando pedís ayuda ya estás ahí, en el pantano, en medio del pantano, ya casi ahogándote. Y viene la lucha otra vez. Y perdés las bendiciones cuando no venís, por no pedir ayuda. Nos peleamos, empieza a haber otra vez discordia en la casa. Yo creo que nosotros ahora se volvió a abrir el negocio, porque la palabra del Señor dice: lo que Él abre no lo cierra nadie. Y ahora es como que empiezan otra vez las luchas. Empiezan otra vez las luchas, pero yo le decía, mamá, aunque sea arrastrándome, voy a ir, porque no quería venir. El otro estaba ahí, meta a murmurarme que no viniera, que hiciera esto, ¿no? Pero yo dije que iba a venir porque yo le prometí. El otro día mamá dijo algo que también, cuando me dijo, le prometiste que ibas a cambiar. Sí, yo le prometí al Señor, que el día que casi me llevó, pero me llevó para ver que Él tiene misericordia, y si Él quería me llevaba ese día, pero me dio una oportunidad y yo le prometí. Yo sé que le prometí, y me acuerdo de las cosas que yo dije, que yo iba a cambiar. No es fácil, pero a veces somos nosotros los duros, porque iba a decir la palabra burro, pero el burro a veces es más inteligente que nosotros, porque el burro, donde presiente que hay un pozo que se va a hundir, hay peligro, no pasa.
Y nosotros a veces sentimos que está mal y vamos y encaramos. Vamos y nos encaramos, estamos ahí. A veces más inteligente que nosotros, pero somos duros de querer soltar, de querer entregarnos todo al Señor, entregarnos de corazón. Y creo que ya es momento de, como dije ya, que lo tomemos en serio al Señor, porque nos ha dado un montón de cosas. La comida que nos da, que es un lujo, comer hoy en día hamburguesas, comer patitas de pollo, comer helado, tener una mayonesa, pollo al disco, la comida ayer que estaba muy rica. ¿Saben cuántas personas hay que desean comer un pedacito de pollo? Y nosotros lo tenemos en abundancia. Imagínense si le hiciéramos fiel al Señor. Y bueno, acá estoy. Peleando, me costó muchísimo venir, porque ahora hasta el último momento, porque me iba a ir, ahora no estaba enojado y me ganó el enojo, me dejé que el otro me llenara. Y Félix se sentó en la camioneta, una camioneta, un espejo. Y ahí como que reaccioné y me acordé que había dicho que aunque sea arrastrando me iba a venir. No nos tenemos que alejar y tenemos que luchar porque hay muchas almas para salvar. Hay mucha gente que necesita. Y hay algo que hay que lograr, hacerle entender, no hacerle entender, sino demostrarle al enemigo que con Dios podemos cumplir el cargo que Dios nos dio, el propósito que tiene con nosotros. Porque es algo muy grande y muy sagrado, ¿no? Hoy me decía y me reprendía mi señora y bueno, yo me hacía oído sordo, como que no escuchaba, estaba empacado, estaba pintando allá. Que tenemos que retener la corona, lo que Él nos da, para que no venga otro y la tome, ¿no? Así que ahora se viene la batalla, ahora mi hermano Enzo ahí, firme ahí para retener esa corona que Dios te da. Es un privilegio y a mí me pone muy contento, ¿no? Que tenga ese privilegio de ser pastor. Es una responsabilidad muy grande, me pone muy contento. Y para que todos cambiemos, dejemos de enojarnos, de pelear entre nosotros. Y es grande la lucha, pero con el Señor se puede, porque tenemos todo, como el otro día decíamos, tenemos todas las armas. Nos falta coraje, porque a veces yo digo, por ahí antes arrancábamos, estando en el mundo, enseguida las peleas, las piñas, las patadas y piedrazos de acá, pero para enfrentar ahora, serle fiel a Dios, somos como cobardes, nos falta más. Aleluya. Más valentía, sabiendo que tenemos uno grande que nos cuida, que nos protege. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Los invito a abrir en Isaías 59. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Isaías 59, vamos a leer del 1 hasta el 10. ¿59? 59 del 1 al 10. Amén. ¿Lo tengan todo? Amén. Amén. Dice, confesión del pecado de Israel. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Amén. Pero vuestras iniquidades han hecho divisiones entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, hablan maldad, vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en la vanidad y hablan vanidades. Confían en maldades y dan a la luz iniquidad. Incuban huevos de áspides y tejen telas de arañas. El que comiere de sus huevos morirá, y si los apretaren saldrán víboras. Sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertas. Sus obras son obras de iniquidad y obra de rapiña están en sus manos.
sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron el camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ellas fuere, no conocerá paz. Por esto se alejó de nosotros la justicia y nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y he aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos y andamos quietas con mis ojos. Tropezamos a mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos. Amén. Y viene hablando el Señor que nos tenemos que limpiar. Ya hace rato que viene hablando, pero somos duros. Y creo que ya es el momento de cambiar. Porque que dejemos de andar como ciegos, andar palpando, porque ni siquiera a veces sabemos para dónde queremos ir. A veces nos preocupamos más por lo material, por las deudas. Cuando tenemos el techo, tenemos comida, tenemos salud. Tenemos que afirmarnos porque parecemos ciegos. Yo hoy estos días que andaba mal, ya ni sabía para dónde ir, porque quería venir y a la vez no quería venir. No sabía para dónde disparar, pero es por la desobediencia y porque yo sé que no he venido y me cuesta venir por ahí a los miércoles y por ahí pongo excusa porque sé que los martes me voy temprano, pero sé que puedo, porque sé que el Señor me saca el cansancio, porque sé que lo he hecho antes, he andado sin dormir y he venido acá todo y después descansado como si hubiese dormido 2 días, pero a veces la carne te lleva a no querer aflojar, a no querer venir, a enojarnos, porque dice, si leemos en el 2, dice, pero vuestras iniquidades han hecho divisiones entre vosotros y vuestros Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. A veces nos enojamos con nuestros hermanos, a veces nos estamos fijando a ver cómo viene vestido el otro, qué hace, qué dice, si se levanta, no se levanta, si mira. Y a veces nos enojamos y a veces descuidamos porque antes de ir a preguntar a otro hermano si está mal, si precisa ayuda, no, estamos ahí. Estamos culpándolo, hablando mal. Porque hasta a mí me ha pasado de hablar mal de otro hermano y me estoy descuidando yo antes de ir. Y yo digo, ¿por qué no voy antes de hablar mal de ese hermano? Ir y preguntarle, ¿precisás ayuda? Porque lo reconozco y no me da vergüenza decirlo. Muchas veces por haberme enojado con algunos de los hermanos y digo, uy, y arranco para atrás y ahí. Pero y hoy decía, digo, ¿por qué no voy? ¿Por qué no soy más valiente y voy y le pregunto, ¿precisás una ayuda? ¿Precisás hablar? Muchas veces precisamos, como yo también preciso, como el otro día decía Enzo, que también precisa, todos precisamos, pero a veces el orgullo, la soberbia o no querer dar brazo a torcer de que uno es fuerte, no quiere pedir ayuda. Y cuando pedís ayuda es cuando ya estás ahí, entre todo el pantano, ahí ya ahogándote casi. Y ya ahí ya le diste entrada al enemigo, ahí empiezan otra vez los problemas, todas las discusiones. Enojarnos, por ahí que nos enojamos con los pastores, que siempre pobres los pastores, le damos gracias por cómo son ellos, ¿no? Como decíamos, o decían ayer, creo que no sé quién es que decía, que en otro lado no te van a ir a buscar, en otro lado vas a estar mal y no te van a ir a buscar. Están todo el día preguntando a ver si estás bien o están orando, en otro lado creo yo que ni oran por una oveja, ¿no? Por uno de nosotros. Pero es el momento de cambiar. A mí me cuesta, pero yo sé que voy a cambiar, como dije, voy a venir arrastrándome, porque yo le prometí al Señor y iba a cambiar y que yo le quiero servir a Él. Yo, como siempre digo, quiero dejar, y sé que son fuertes, y las palabras que uno larga, cuando vos decís que le querés servir a Dios, que querés cambiar, el otro se pone re loco, le molesta, se enoja, y ahí te da con todo. Pero uno no tiene que aflojar, porque Dios es más grande que Él. Ahora depende de nosotros, que si somos
mostramos ser fiel acá, que seamos fiel mañana, pasado, Amén. toda la semana. Aleluya. Gloria. No que mañana ya nos olvidemos de lo que dijimos acá y seamos otra cosa. Que Amén. lo dejemos de lastimar, de picarlo al Señor, de morderlo, como la víbora que cuando te descuidas, te está dando el picotón ahí, Amén. te lastima. Así, caramba. Hay muchos niños que tienen que aprender mucho de nosotros, o sea, nosotros tenemos que enseñarles, pero todo depende de cómo sea uno, porque ellos van a aprender de lo que hagamos nosotros. Amén. Yo creo que va a venir más gente y va a aprender, tiene que aprender, uno tenemos que ser el ejemplo, como somos en el trabajo, como las mujeres como madres, como son, que cuidan a sus niños, también tienen que cuidar a todos los chicos que vienen nuevos, porque todos somos como niños y precisamos, ¿no? Porque somos niños y a veces somos niños rebeldes, ¿no? Que nos dicen, no hagas esto, allá va, Ya a mí el otro día ya me habían dicho que tenía que comer cerdo, allá estaba el otro día comiendo chorizo, cerdo asado. Pero bueno, uno piensa... y a veces uno piensa que no se va a dar cuenta si el Señor no está mirando, porque después vinimos con Enzo, justo habíamos venido, y papá yo me había parado en la puerta y ya creo que lo habías visto, ¿no? Me habías visto así, a la madrugada, que me ponía la mano en la panza y yo vengo, me paro ahí en la puerta y empezó papá a hablar, vengo ahí, vino, pues yo, comiste cerdo. No, sí, como que le iba a decir, que le había clavado como 6 chorizos de cerdo ahí. Pero bueno, cuesta dejar de comer cerdo. Uno que está, yo me crié en el campo y mi viejo facturaba, gente que conocí que siempre facturaba y te cuesta dejar, pues parece que es todo a propósito, y por ahí va a otros lugares y te aparece una bondiola, panceta arrollada, todo, pero el jamón. Pero bueno, si el Señor dice por algo es, ¿no? Por algo es, porque también eso es malo, comer tanto, es malo comer todas esas cosas, ¿no? Cuesta dejar el jugo ahí, pues. Ya estaba escondiéndome, ya estaban hablando, pero cuesta. En algún momento yo calculo y nos vamos a limpiar, pero no esperemos que sea tarde. Amén. Yo creo que muchas cosas se están viendo, está escrito, ¿no? Que serán cuando venga el Señor, serán principios de dolores, Amén. todas esas cosas, las guerras, y es el momento de prepararse, no va a ser cosa que nos agarre desprevenido y nos quedemos, porque va a ser algo muy feo. Amén. Sí, Señor. Va a ser algo muy feo ahí, que se nos quede un hijo. Hoy en día, por ahí el que tiene hijos grandes sabe el sacrificio que es querer que un hijo obedezca, hacerle entender que deje de hacer las cosas del mundo. Pero creo que hay hijos que son grandes y entienden, y también tienen que entender el sufrimiento, el dolor que siente el padre o la madre cuando un hijo no quiere hacer caso, porque sabe que ellos por ahí no lo toman en serio el riesgo, o no toman en serio que el Señor va a venir y se van a quedar. Amén. Pero yo por ahí, siendo grande, cometo mis errores y después pienso, si el Señor hubiese venido me hubiese quedado. Por eso los hijos también, los que son grandes, tienen que ayudar a sus padres, a sus madres, porque sufren mucho. Un padre y una madre sufre mucho cuando un hijo le pasan cosas. Que gracias a Dios nos cuide, tiene misericordia y los cuida, porque muchas veces desobedecemos al 100%, ¿no? No hacemos nada de caso. Pero piensen también los niños, porque muchos son grandes y entienden, piensen que su mamá, su papá sufren cuando no hacen caso, cuando no ayudan, y va a ser muy triste si llegan a quedar, va a ser muy fuerte. Por eso afírmense. Yo también preciso afirmarme mucho, dejar de ser acá una cosa y salir y mañana hacer otra cosa, ¿no? Es hora de que ya nos afirmemos, porque somos grandes y somos duros. No esperen a estar en lo último, tocar fondo, tocar que nos pase algo, que nos arrepentamos o nos deje postrado en una cama, porque va a ser algo muy fuerte, que si Dios llega a poner ese
ese castigo por desobediencia, de que quedar postrado, que te falte un hijo, y va a ser tarde, por más que clamemos va a ser tarde, entonces no tenemos que llegar a eso. Cuesta un montón y no es fácil los caminos del Señor, pero no son imposibles. Yo pienso mucho ahora que tengo a Ruth, a pesar de que desobedezco y ahí me estoy, la miro y sé que es una responsabilidad porque sé que la mandó el Señor, porque vemos con Mariano, nos admiramos cómo está creciendo, lo viva que es, porque Dios la mandó, Dios la mandó y la tengo que cuidar porque su palabra dice, ¿no? Que si alguno lastimara a un niño, ¿no? Será mejor que se cuelgue una piedra de molino en el cuello y se arroje al mar, ¿no? Y a pesar de mi lucha, yo la cuido, me arrepiento y le pido perdón al Señor. Y no quiero que me pase nada a mí, a nadie, ninguno de ustedes. Por eso duele. Yo el otro día lo escuchaba a Enzo, que decía, no, muchos hermanos vinieron cuando él predicó a escuchar la palabra. Y sí, duele un montón cuando no vienen, porque yo me duele mucho cuando él no viene, cuando no viene Brian, no viene Isabel, Andrés. Pero ¿por qué duele? Porque estamos casi todos en un mismo espíritu, somos hermanos, y duele, uno siente el dolor. Y es feo, sí, duele un montón. Por eso yo pido perdón por no haber venido el sábado, porque a veces somos tan egoístas que pensamos en uno mismo. No pensamos que lastimamos al otro, pero a veces se siente cuando uno ve que el otro no viene, ahí siente lo que se siente, aprendes a sentir lo que el otro siente. El dolor que siente, imagínense, mamá y papá cuando no venimos, cómo lo lastimamos. Pero a veces no pensamos porque somos tan tercos que no queremos dar brazo a torcer. Pero el otro día cuando mamá y papá dijo que se iban a ir, yo creo que muchos lo pensaron. Que prácticamente, por decirlo, íbamos a quedar sin nada si se iban. Pero ¿por qué se iban a ir? La desobediencia. Porque ya hace rato nos vienen hablando, nos vienen enseñando y no queremos dar brazo a torcer. No queremos entender. Entonces no esperemos que el Señor diga que ellos se vayan. Porque no sé si hay pastores como ellos acá. Y yo creo que el cariño que uno le agarró, por más que lo haga renegar, que yo siempre los hago renegar, mami, perdón, ya me tendría que haber quebrado las dos patas, mamá, pero yo los quiero un montón y me dolió el otro día, me dolía mucho y anduve un par de días pensando, digo, si se van por sordo yo por hacer las cosas mal, porque yo reconozco que por ahí me enojo, digo cosas que no tengo que hacer, chiste, me burlo del otro, por hacerlo, lo peleo a Lenzo, por ahí, ¿no? Y duele, te entra a pensar, si se van ellos, ¿qué haces? Yo no me quiero quedar sin padre y madre, tengo otros padres, pero es como, sinceramente, como si no los tuviera, ¿no? Aleluya. Amén. Bendito sea el Señor. Gloria. Entonces tenemos que aprender a cuidarnos, ¿no? A tomar, como quien dice en el mundo, el sartén del mango, a afirmarnos, porque ya es hora que nos afirmemos, que dejemos de hacer todas esas cosas malas, de lastimar al Señor, lastimarnos entre nosotros, pedir ayuda. Cualquiera puede pedir ayuda, porque para eso estamos. Sí, Señor. Es como decían el otro día los hombres, en la charla de hombres, pidan ayuda, hasta el grupo. Yo me cuesta mucho leer, contestar algo, poner algo en el grupo, me cuesta un montón, pero porque a veces soy terco hasta ahí y preciso mucha ayuda, por ahí preciso mucho, como cualquiera, ¿no? Pero a veces, como digo, somos tan duros que no queremos dar brazo a torcer. No damos brazo a torcer hasta que estamos ahí, o hasta que llega una pelea en la casa, llegan unos problemas grandes y ahí recién venimos los pastores, pastor, me pasó esto, pero no esperemos, porque tenemos quien nos defienda, tenemos Cristo, aleluya. tenemos al Señor que es grande, y no nos va a dejar fallar, siempre y cuando le cumplamos, y que dejemos de ser como víboras, que hablamos una cosa, parecemos Man City, al otro día estamos tirando ahí el mordiscón.
Ya es hora que se termine eso. Aleluya. Amén. Hasta acá mi prédica. Amén.